No sabía que la cámara seguía grabando. Cuando me abofeteó en plena cara. El micrófono captó cada palabra venenosa que escupió. Niña desagradecida. No me moví. Me limité a mirar la pequeña luz roja que parpadeaba en la esquina. 2 semanas después. Ese mismo fragmento se reprodujo en la transmisión en vivo de la Semana de Ética de Aurelia Tech. Ante cientos de sus colegas. La imagen se congeló justo en el instante en que su rostro se deformaba de rabia mientras gritaba: «¡Deja de grabar!». Me llamo Lucía Herrera. Tengo 32 años y vivo en una casa que respira mentiras. Es un chalet moderno de 2 plantas en la urbanización exclusiva Las Encinas. En Pozuelo de Alarcón. Una calle tan impecable que parece sacada de un anuncio, setos perfectamente recortados. Rosales en flor y vecinos que saludan con sonrisas ensayadas. Desde fuera. El número 12 de la calle de los Robles es el sueño español hecho realidad. Símbolo de éxito y estabilidad. El césped es el más verde de la zona. Las ventanas siempre relucientes y en invierno las luces de Navidad son elegantes. Nunca ostentosas. Esta casa. Esta vida. Es un escenario cuidadosamente montado. Y su protagonista estrella es mi padrastro. Víctor Navarro. Para el mundo, Víctor es un dechado de virtudes, vicepresidente senior en Aurelia Tech. Empresa que predica la ética corporativa como si fuera un evangelio. Su rostro. Atractivo y con esas arrugas que inspiran confianza. Aparece a menudo en los periódicos locales. Ahí está. Entregando un cheque gigante al Fondo Comunitario de Pozuelo. Ahí está otra vez. Cortando la cinta de un nuevo centro juvenil. Es el hombre que recuerda el nombre de todo el mundo en las comidas de empresa. El que da apretones de mano firmes y sonríe con un calor que parece genuino. Un pilar de la comunidad. Mentor de jóvenes profesionales. Un hombre cuya reputación es tan pulida como los suelos de mármol de nuestra cocina. Mi madre, Carmen, lo ve como su salvador desde que mi padre murió de un infarto repentino hace 10 años. Nuestro mundo se derrumbó. Nos quedamos con una montaña de deudas médicas y un futuro que daba miedo. Víctor, viudo reciente y compañero de trabajo de mi padre, apareció. Fue amable. Atento y generosísimo. Pagó las deudas. Compró este chalet y le dio a mi madre la seguridad que nunca había conocido. La rescató. Esa es la palabra que ella usa. Su voz se llena de una reverencia que me revuelve el estómago. Cree que es el hombre más bueno que ha conocido. Una segunda oportunidad que nunca pensó tener. Se aferra a esa creencia con una desesperación que la ciega ante el hombre en el que se convierte cuando la puerta de roble macizo se cierra con un clic. Detrás de esa puerta. El calor desaparece. El aire se vuelve fino y frío. Cargado de una tensión opresiva y silenciosa. La voz de Víctor. La que retumba con autoridad alegre en las reuniones de consejo. Baja a un tono monocorde y helador. Es una voz que disecciona cada acción. Cuestiona cada decisión y afirma el control con la precisión de un bisturí. Las sonrisas desaparecen. Sustituidas por una mirada de decepción permanente. No grita. Gritar es vulgar. Indigno. En cambio, usa las palabras como armas. Afiladas y venenosas. Diseñadas para erosionar la confianza hasta que no queda nada. Lo controla todo. El termostato siempre a 20 grados. Haga el tiempo que haga. Las facturas de la compra se revisan con lupa. ¿De verdad necesitamos esas fresas ecológicas? ¿Carmen? Las normales cuestan la mitad y saben igual. Las llamadas de mi madre con su hermana se cronometran sutilmente, su presencia en la habitación es recordatorio constante de que sean breves. Mi vida sufre el mismo escrutinio microscópico, mis solicitudes de empleo. Mis amistades. Incluso la ropa que me pongo son objeto de su comentario cortante y silencioso.
¿Estás segura de que ese vestido es profesional para una entrevista? ¿Lucía? Parece un poco soso. Durante años lo soporté por mi madre. Veía el frágil pedazo de felicidad que había encontrado y no quería romperlo. Me decía a mí misma que su control era una forma torpe de cariño. Pero entonces empecé a oír cómo le hablaba a ella cuando creía que yo no escuchaba. Las amenazas nunca eran físicas. Pero no por ello menos violentas. No pienses ni por un segundo que podrías salir adelante sin mí. Murmuraba con voz de seda envenenada. Volverías a ese pisito lleno de deudas en un mes. La aisló de sus antiguas amigas, pintándolas sutilmente como malas influencias hasta que él fue la única persona en la que ella podía apoyarse. Entonces compré la primera cámara. Era diminuta. No más grande que una uña. Disfrazada de cargador USB. Sentí un escalofrío de culpa cuando la enchufé en el enchufe detrás de la gran planta ficus del salón. El objetivo apuntaba perfectamente al sofá donde él daba sus sermones nocturnos de abuso emocional. Mi plan inicial era sencillo: conseguir pruebas. Imaginaba enseñarle el vídeo a mi madre. Obligarla a ver al hombre con el que se había casado. Creía que sería su salvación. Creía que lo hacía para protegerla. Qué ingenua era. Todavía no había entendido que el verdadero objetivo no era mi madre. Era yo. La bofetada llegó un martes. Era una tarde fría y lluviosa. Y el ambiente en casa estaba aún más gélido de lo habitual. Acababa de recibir una oferta de trabajo fantástica como investigadora interna en Vistalia, la mayor competidora de Aurelia Tech. Era un puesto que había conseguido con esfuerzo. Un paso hacia la independencia económica. Mi salida. Cometí el error de dejar la carta de oferta en la encimera de la cocina. Víctor la vio después de la cena. Yo estaba en el salón fingiendo leer. Pero la luz roja parpadeante de la cámara era un pequeño faro de desafío en mi visión periférica. Lo vi coger la carta. De espaldas a mí. Sus hombros se tensaron. La leyó una vez. Luego dos. El silencio se volvió pesado. Asfixiante. Cuando por fin se dio la vuelta. Su rostro era una máscara de furia fría. El pilar de la comunidad había desaparecido. El ejecutivo benevolente se había evaporado. Esto es lo que realmente eres, Víctor. Has ido a mis espaldas, dijo con voz peligrosamente baja. Avanzó lentamente hacia mí. La carta apretada en la mano. Es una oferta de trabajo, Víctor. Nada más. En Vistalia. Nuestra mayor competidora. ¿Creías que no me enteraría? Eres una desagradecida, Lucía. Después de todo lo que te he dado. Así me pagas. Intentando avergonzarme. Esto no tiene nada que ver contigo, respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. Es mi carrera. Ya estaba de pie sobre mí. Su sombra me envolvía. Tu carrera existe gracias a mí. Tu vida existe gracias a mí. Se inclinó más cerca. Su voz convertida en un siseo. ¿La rechazarás? Algo dentro de mí. Una cuerda de sumisión que había estado tensa durante años. Se rompió por fin. No. La palabra quedó suspendida en el aire durante un segundo congelado. Sus ojos se abrieron. No de ira, sino de pura incredulidad ante el hecho de que me hubiera atrevido a desafiarlo. Y entonces su mano subió. Fue rápido. Un borrón de movimiento. El impacto fue un chasquido agudo y explosivo que resonó en la habitación silenciosa. Mi cabeza se giró con violencia y la fuerza me hizo tropezar del sofá. Mi cadera chocó contra el borde de la mesa de centro. Un dolor ardiente me atravesó la mejilla y la habitación se inclinó. El suelo de madera pulida subió a mi encuentro. Mi madre gritó mi nombre desde la puerta de la cocina.
Pero mientras yacía allí tirada, una extraña y terrible claridad me invadió. El dolor era lejano. Un latido sordo bajo la superficie. El zumbido en mis oídos se desvaneció, sustituido por una calma profunda. Levanté la vista hacia él. Respiraba con dificultad. Las manos aún ligeramente levantadas. Una expresión de shock en el rostro como si su propio cuerpo lo hubiera traicionado. Miraba a mi madre. Luego a mí. Su mente buscando desesperadamente cómo darle la vuelta. Cómo recuperar el control. Pero ya lo había perdido en ese instante. Lo vi no como un monstruo, sino como un hombre frágil y patético cuya identidad entera se sostenía sobre una fachada cuidadosamente construida. La bofetada no me rompió. No me llenó de miedo. Encendió algo completamente distinto. Encendió un plan. Mientras me incorporaba, mis ojos pasaron por su rostro aterrado hasta la esquina de la habitación. Hasta la planta ficus. Hasta el inocente cargador USB enchufado en la pared. Y vi el pulso tenue y constante de la pequeña luz roja grabando. Él vivía por su reputación. Adoraba el altar de la percepción pública. Su poder no estaba en sus puños. Estaba en el respeto y la admiración que comandaba en el mundo exterior. Comprendí con una frialdad calculada que tenía el arma que podía destruirlo. No físicamente. No de forma legal que arrastrara a mi madre por un divorcio público doloroso. No. Esto sería más limpio. Más preciso. Si Víctor Navarro vivía por su reputación, entonces dejaría que su reputación fuera lo que lo matara. Los días siguientes a la bofetada se asentaron en un nuevo tipo de silencio. Una tregua tensa y frágil. El moretón de mi mejilla pasó de un violeta violento a un verde amarillento enfermizo. Una flor oculta que cubría cada mañana con corrector. Víctor estaba repugnantemente arrepentido. Una actuación de remordimiento para un público de una sola persona, mi madre. Le traía flores. Hablaba en tonos suaves y me trataba con una amabilidad empalagosa y cautelosa que era más inquietante que su ira. Mi madre. Desesperada por creer en la fantasía que él había construido para ella. Lo aceptaba todo. Está bajo mucho estrés. Lucía. Me susurraba en la cocina. No lo decía en serio. Nos quiere. Pero yo había visto detrás del telón. Sabía que su arrepentimiento no era remordimiento. Era control de daños. Su verdadera naturaleza no había desaparecido. Simplemente se había retirado a su método de guerra preferido, la erosión lenta y metódica del alma. Las lecciones nocturnas se reanudaron. Era un ritual. Después de la cena, mi madre recogía los platos y Víctor se sentaba en su sillón de cuero del salón, con un vaso de whisky en la mano. La llamaba, con voz calmada y razonable. Carmen. Cariño. Hablemos un momento del presupuesto. Y yo, sentada en el sofá fingiendo leer, me volvía invisible. Un fantasma en mi propia casa. Testigo silencioso. Las charlas nunca eran sobre el dinero en sí. Estábamos más que cómodos. Eran sobre su incompetencia. Su falta de juicio. Su incapacidad inherente para gestionar nada sin su guía benevolente. Extendía los extractos de su tarjeta de crédito sobre la mesa de centro como pruebas en un juicio. ¿2 visitas a esa cafetería de la calle principal esta semana? Murmuraba, golpeando la línea con su dedo manicura. Casi 20 euros en café. Es un uso sensato de nuestros recursos cuando el mercado está tan volátil. La obligaba a explicar cada compra. Cada euro. Hasta que ella se ponía nerviosa pidiendo disculpas por haber comprado unos guantes nuevos de jardinería. Era una humillación lenta y deliberada. Un recordatorio nocturno de su dependencia de él. Incluso le hacía traer los recibos de su trabajo a tiempo parcial en la biblioteca municipal.
Un empleo que él mismo había alentado para que tuviera un pequeño hobby. Y lo revisaba con el aire condescendiente de un director general evaluando el informe trimestral de un departamento en quiebra. Mi propia vida se monitorizaba con la misma precisión invasiva. Había conseguido la contraseña del router Wi-Fi de casa y sabía que rastreaba las webs que visitaba. Mis correos ya no eran privados. Lo encontraba en su despacho revisando la pantalla que minimizaba rápidamente cuando yo pasaba. Y parecía sospechosamente mi bandeja de entrada. Nunca lo mencionaba directamente. Pero los dardos en su conversación me lo decían todo. He visto un artículo interesante sobre los resultados de Vistalia hoy. Comentaba casualmente en la cena. Con los ojos fijos en mí. Parece que tienen problemas en el departamento de I+D. ¿Estás segura de que es un barco estable en el que subir? Se refería a la empresa que me había ofrecido el puesto. El puesto que me habían obligado a rechazar con una excusa educada y fabricada. En su mundo, mi desafío de siquiera solicitar un puesto que él no había aprobado personalmente era la traición definitiva. La frase, niña desagradecida, había sido una explosión puntual. Pero el sentimiento detrás era una presión constante que hervía a fuego lento. Mi madre veía su control obsesivo como una forma profunda. Aunque torpe. De afecto. Solo quiere lo mejor para nosotras. Insistía. Se preocupa. Eso es todo. Así es como muestra que nos quiere. ¿Lo creía? Tenía que creerlo. La alternativa era demasiado aterradora para contemplarla. Pero yo sabía la verdad. Víctor no quería a nadie. Invertía en activos. Había invertido en la vulnerabilidad de mi madre y en mi obediencia reticente. Éramos componentes en la vida perfecta que había construido. Y gestionaba su cartera con eficiencia despiadada. Lo entendí con una certeza heladora. Una noche. Cerca de un mes después de la bofetada. Bajaba las escaleras tarde para beber agua cuando oí su voz desde el despacho. La puerta estaba entreabierta lo suficiente para que sus palabras se filtraran al pasillo silencioso. Estaba al teléfono. Su voz baja y confidencial. No. Está casi hecho. El papeleo es un poco complicado. Pero tengo a mi abogado en ello. Solo necesito unos meses más para transferir completamente la póliza de seguro de vida a mi nombre. Una vez que esté resuelto, todo será mucho más seguro. Un pavor frío. Pesado y absoluto. Me invadió. No se trataba solo de control. No se trataba solo de su ego. Era una transacción comercial. Mi madre. El seguro de vida de mi padre. Su futuro, todo era solo una línea en su balance. Estaba asegurando su inversión. Retrocedí de la puerta. El corazón latiéndome frenéticamente contra las costillas. Mi madre creía que era su salvador. Pero solo era un inversor esperando a que su póliza madurara. Ese conocimiento endureció mi determinación. La primera cámara. La del cargador. Seguía en el salón. Descargaba las grabaciones semanalmente. Archivando sus diatribas. Sus amenazas silenciosas. Su desmantelamiento sistemático de la confianza de mi madre. Pero la bofetada. Esa prueba explosiva e innegable. Había sido un evento único. Era demasiado listo. Demasiado controlado para dejar que volviera a ocurrir. Necesitaba más. Necesitaba que creyera que era invencible. Así que dejé que encontrara la cámara. Lo hice 2 semanas después. Accidentalmente, tiré la planta ficus mientras limpiaba el polvo. La maceta se rompió y el cargador se desprendió de la pared, cayendo al suelo a la vista de todos. Hice un espectáculo limpiando el desastre, dejando el cargador en la mesa auxiliar. Sabía que lo notaría. Y lo notó. Esa misma noche lo cogió, dándole vueltas en las manos. Miró la diminuta lente casi invisible.
Luego me miró a mí. No había ira en sus ojos. Ni sorpresa. Solo una profunda diversión. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. ¿En serio? ¿Lucía? Dijo con voz goteando con descendencia y lástima. Soltó una risa corta y seca. ¿Una cámara espía? ¿Es esto en lo que hemos llegado? ¿Grabaciones secretas? ¿Qué esperabas conseguir con este juguete infantil? No respondí. Solo le sostuve la mirada, dejándolo saborear su victoria. ¿Pensabas que podrías asustarme? Continuó, acercándose. Sostenía el cargador entre el pulgar y el índice como si fuera un insecto muerto. ¿Crees que me da miedo que me filmen? Déjame decirte algo. Todo lo que hago, todo lo que digo en esta casa es por el bien de esta familia. Se llama guía. Se llama liderazgo. Algo que tu débil padre claramente nunca te enseñó. Tiró el cargador al sofá a mi lado. ¿Madura? Se burló antes de girarse y volver a su sillón, cogiendo su whisky como si el asunto estuviera cerrado. Era tan arrogante, tan absolutamente convencido de su propia superioridad. Creía que había descubierto mi patético plan y lo había aplastado bajo el tacón de su intelecto. Pensaba que había ganado. Olvidó que las trampas más efectivas son las que nunca ves. Había pasado tanto tiempo mirándome por encima del hombro, por mi supuesta debilidad, que nunca se molestó en mirar hacia arriba. Olvidó el detector de humo. Era uno nuevo, inteligente, que había comprado un mes antes citando una noticia sobre incendios en la zona. Lo instalé yo misma en el techo de la esquina del salón, justo enfrente de la planta ficus. Tenía un objetivo mejor, un ángulo más amplio y un micrófono mucho más sensible que el barato del cargador USB. Mientras Víctor se recostaba en su sillón, regodeándose en el brillo de su propia brillantez percibida, levanté la vista al techo. Vi el pequeño disco blanco discreto y, en su lateral, tan diminuto que casi era imperceptible, un solo pinchazo de luz roja parpadeó hacia mí. Una vez. 2 veces. Constante. Silenciosa e invisible para él. Una sonrisa real. La primera que sentía en años. Tocó mis labios. Había encontrado mi señuelo. Había picado el anzuelo y ahora se sentía seguro. Se sentía intocable. Nunca sería más descuidado. Simplemente sería el mismo. Mi mano se apretó sobre el teléfono en mi bolsillo. El botón de grabación de la app conectada a esa cámara había sido pulsado. El momento en que entré en la habitación fue el punto de no retorno. El juego acababa de comenzar. Febrero trajo un frío persistente que cubría el mundo con una capa de hielo gris. El frío de fuera era un espejo perfecto del que reinaba dentro del chalet de la calle de los Robles. En las semanas después de que descubriera la cámara señuelo, Víctor se volvió insufriblemente engreído. Se movía por la casa con el paso arrogante de un depredador que creía haber cartografiado cada rincón de su territorio, eliminando cualquier amenaza potencial. No sabía que caminaba por un campo de minas. Y no sabía que yo había aceptado en silencio un trabajo diferente. No en Vistalia, sino en una firma de servicios financieros más pequeña y discreta en el centro de Madrid. El título era perfecto: investigadora interna. Un lobo con piel de cordero contratado para olfatear fraude y corrupción desde dentro. Era el único trabajo del mundo que él vería no como un avance profesional, sino como un acto de guerra. Esa noche llegó tarde. La puerta principal se cerró de un portazo que hizo temblar los cuadros de la pared. Señal clara de que había bebido. No solo un vaso de whisky en su despacho, sino que había bebido en serio. Lo oí forcejear con el abrigo en el recibidor. El golpe sordo de su maletín al caer al suelo. Mi madre estaba en la cocina, tarareando nerviosa mientras se afanaba con un asado que llevaba más de 1 hora listo.
Yo estaba en el salón. Acurrucada en el sofá. El teléfono en la mano. El correo oficial de bienvenida del Departamento de Recursos Humanos de mi nueva empresa había llegado esa tarde y lo estaba leyendo por 10ª vez. Las palabras, bienvenida al equipo. Tu experiencia en contabilidad forense será un activo tremendo para nuestra unidad de investigaciones internas, eran un salvavidas hacia un futuro libre de esta casa. Una pequeña sonrisa genuina tocó mis labios. Dejé el teléfono en el cojín a mi lado. La pantalla aún iluminada con el correo. Y cogí mi libro. Un accesorio que siempre tenía preparado. Víctor entró en la habitación. La corbata aflojada. El rostro enrojecido. El olor a whisky caro emanaba de él en oleadas. Agudo y penetrante. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban ligeramente desenfocados. Nublados por una bruma beligerante. No habló. Solo gruñó mientras se derrumbaba en su sillón de cuero. Miraba fijamente la chimenea vacía. La mandíbula trabajando en silencio. El silencio en la habitación era una cosa viva. Espeso y asfixiante. Mi teléfono vibró. Un correo de seguimiento de mi nuevo jefe. Sin pensar. Lo alcancé. Pero los ojos de Víctor, atraídos por el sonido y la luz, se clavaron en el teléfono de mi mano. Fue más rápido de lo que esperaba. Antes de que pudiera apagar la pantalla, se lanzó desde su sillón. Cruzó la habitación en 2 zancadas largas. Me arrebató el teléfono de la mano con una brusquedad que me dejó los dedos hormigueando. ¿Qué es esto?, balbuceó, sosteniendo el teléfono en alto. Su pulgar deslizándose torpemente por la pantalla. ¿Sigues tramando tu pequeña huida? Sus ojos se entrecerraron al concentrarse en las palabras. El tiempo pareció ralentizarse. Oía el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. El silbido del aguanieve contra el cristal. El latido frenético y aterrado de mi propio corazón. Vi su rostro mientras procesaba el texto. El rubor del alcohol fue sustituido por un rojo oscuro y moteado. Las palabras, investigadora interna, parecieron saltar de la pantalla y golpearlo como un puñetazo físico. Todo su cuerpo se puso rígido. La máscara cuidadosamente construida del ejecutivo civilizado se hizo añicos y algo primitivo y feo asomó a sus ojos. Levantó la cabeza. Su mirada se clavó en la mía. ¿Qué es esto?, repitió. Su voz ya no balbuceante sino un gruñido bajo y peligroso. Dio un paso más cerca, sosteniendo el teléfono como una acusación. Investigadora interna. ¿Qué demonios estás planeando? ¿Lucía? Sacudió el teléfono. ¿Mi futuro entero en la cara? ¿Crees que puedes desenterrar mierda? ¿Crees que puedes usarlo contra mí? ¿Qué vas a contarles? La pregunta era absurda. Paranoica. Mi nuevo trabajo no tenía nada que ver con él ni con Aurelia Tech. Pero en su mente narcisista alimentada por el alcohol, cada una de mis acciones era una jugada de ajedrez dirigida contra él. Mi éxito era su amenaza. Mi independencia era su perdición. Abrí la boca para explicar. Para desescalar. Para mentir cualquier cosa. Pero nunca tuve la oportunidad. Las palabras murieron en mi garganta. Su mano subió. Fue como ver una película a cámara lenta. El aire se espesó y cada detalle se volvió hiperenfocado. Vi cómo la luz de la lámpara atrapaba el oro de su anillo de sello. Vi los pelos oscuros tenues en sus nudillos. Vi los músculos de su antebrazo tensarse. Vi el parpadeo de sus ojos. El breve y terrorífico vacío donde toda razón había dejado de existir. Mi propia respiración se cortó. Atrapada en mis pulmones. No hubo sonido. Solo el rugido de la sangre en mis oídos. Entonces llegó el impacto. No fue solo una bofetada.
Fue una explosión concusiva de fuerza que estalló contra el lado de mi cara. Un universo de luz blanca y dolor ardiente. El sonido fue un chasquido agudo y húmedo que pareció succionar todo el aire de la habitación. Mi cabeza se echó hacia atrás con una violencia que hizo que mis dientes chocaran. El mundo no solo se inclinó. Giró. Un borrón nauseabundo y caótico de color y forma. Mi cuerpo, ya no bajo mi control, fue lanzado hacia un lado. Tropecé. Mis piernas se enredaron debajo de mí. Y me estrellé contra la pesada mesa auxiliar de caoba junto al sofá. La esquina se clavó salvajemente en mis costillas y una lámpara cayó al suelo. La bombilla estallando con un suave pop. Sumiendo la mitad de la habitación en sombras. Un grito atravesó el silencio. Alto y agudo. Un sonido de puro terror animal. Era mi madre de pie en la puerta de la cocina. Las manos cubriéndose la boca. Los ojos muy abiertos de horror. El sonido rompió el hechizo. Víctor se estremeció. Girándose hacia ella como si acabara de recordar que estaba allí. Su rabia. Buscando un nuevo objetivo. Lo encontró al instante. Esto es culpa suya. Rugió. Señalándome con un dedo tembloroso. Ahora un montón en el suelo. Avanzó hacia mi madre. Ella lo hizo. Siempre socavando. Siempre conspirando. La agarró por la muñeca. Sus dedos clavándose en la carne suave. Ella gritó. Un sonido pequeño e indefenso. Yo yacía en el suelo. Jadeando en busca de aire. El sabor metálico de la sangre llenándome la boca. El dolor en mi mejilla era un fuego rugiente. Mis costillas palpitaban con una intensidad profunda y punzante. Pero a través de la neblina de shock y dolor. Algo más cobraba forma. Me empujé sobre los codos. La visión nadando. Mis ojos cayeron en la pared opuesta. En un gran espejo enmarcado con un marco oscuro y ornamentado que colgaba sobre la repisa de la chimenea. En su reflejo podía ver todo el tableau horrendo. Una vista de ángulo amplio y distorsionada de la habitación. Vi a Víctor. De espaldas a mí. Cerniéndose sobre mi madre aterrorizada. Me vi a mí misma. Una forma arrugada en las sombras del suelo. Y vi algo más arriba en la esquina del reflejo. Un detalle diminuto casi invisible. Un pinchazo de luz carmesí reflejado en el cristal oscuro. Estaba en el techo. Estaba en el detector de humo. Parpadeaba. Roja. Constante. Silenciosa. Seguía grabando. El conocimiento cortó el dolor como una astilla de hielo. El fuego en mi mejilla se enfrió. El latido en mis costillas se convirtió en un eco lejano. El miedo desapareció. Sustituido por una claridad tan absoluta que quitaba el aliento. Ya no era una víctima en el suelo. Era una directora viendo cómo se desarrollaba la escena final crucial. Todas las piezas estaban en su lugar. Todos los actores daban en el blanco. No lloré. No grité. Mi voz. Cuando salió. Era sobrenaturalmente calmada. Era baja. Pero cortó la atmósfera cargada como una navaja. Sigue grabando. Víctor se congeló. Su mano aún cerrada en la muñeca de mi madre. Pero su cabeza se giró lentamente. Su cuerpo siguiendo como si lo arrastrara un hilo invisible. Me miró fijamente. Su rostro un lienzo de confusión. Incredulidad y horror naciente. Sus ojos recorrieron la habitación buscando la fuente. El cargador que había encontrado y descartado semanas antes. No vio nada. ¿Qué has dicho? Respiró. ¿He dicho? Repetí. Incorporándome hasta sentarme. Mis ojos nunca dejando los suyos. Sigue grabando. La comprensión cayó por fin sobre él como un martillazo.
La arrogancia. La certeza. Todo se disolvió en un solo momento terrible. Miró hacia el techo. Su mirada buscando frenéticamente. Y vi el instante en que sus ojos encontraron el detector de humo. Su rostro se volvió blanco. Una máscara pálida y pastosa de pánico absoluto. El equilibrio de poder de la última década se invirtió. Se dio la vuelta y se derrumbó sobre sí mismo en el espacio de un solo latido. Soltó la muñeca de mi madre como si se hubiera quemado. Dio un paso tambaleante hacia atrás. Los ojos aún clavados en el techo. Luego su mirada volvió a mí y el pánico fue consumido por una ola de rabia pura e impotente. «Deja de grabar», rugió. El sonido arrancándose de su garganta. Una orden gutural y desesperada. Era el aullido de un rey que acababa de descubrir que su trono estaba en llamas. Pero no me moví. No alcancé nada. Solo me quedé allí sentada en el suelo entre los escombros y lo observé. En mi bolsillo. Mi mano libre, la que él no había visto, apretaba mi segundo teléfono. Un móvil barato que guardaba exactamente para esto. Mi pulgar descansaba sobre la pantalla de la app que controlaba la cámara. Con un toque silencioso y deliberado. Pulsé el icono, guardar clip. No hubo sonido en la habitación. Pero en mi cabeza oí un clic final satisfactorio. El archivo estaba seguro. El momento estaba capturado. La imagen estaba congelada en el tiempo. La imagen de su rostro contorsionado en una máscara de furia y miedo mientras gritaba esa orden quedó grabada en mi mente. Era un fotograma que nunca olvidaría. En el silencio estéril de un espacio de trabajo alquilado en el centro de Madrid. Un lugar sin recuerdos ni fantasmas. Abrí mi portátil. El aire olía a limpiador industrial y a café tenue. Un aroma benditamente anónimo. Fuera. La ciudad zumbaba ajena. Dentro. Estaba a punto de hacer la autopsia de un solo instante en el tiempo. El archivo de vídeo. Inocentemente llamado, Feed Detector. Estaba solo en el escritorio limpio. Mi mano era firme cuando hice doble clic. No había drama de cámara temblorosa. El objetivo de alta definición del detector de humo ofrecía una vista amplia. Estable. Casi clínica. Era como ver una cámara de seguridad. Vi la habitación. Los muebles. Las dos figuras. No. Las tres figuras, Víctor. Mi madre y yo. Vi la escena desarrollarse sin sonido primero. Mis auriculares descansando en el escritorio a mi lado. El lenguaje corporal contaba su propia historia, su postura agresiva. La retirada aterrorizada de mi madre. Mi propia forma arrugada. Era feo. Patético e innegablemente real. Luego me puse los auriculares con cancelación de ruido y lo reproduje de nuevo. El audio era terroríficamente claro. El micrófono sensible había captado todo, el chapoteo del whisky en su estómago cuando se lanzó. El leve roce de sus zapatos en la alfombra. El chasquido agudo y percusivo de la bofetada misma, la onda sonora en la línea de tiempo de edición era un pico violento y dentado. Un terremoto en un mar plácido de ruido ambiental de la habitación. Escuché el grito de mi madre. Un pico fino y agudo de puro terror. Y luego oí mi propia voz. Calmada. Baja. Sigue grabando. Sonaba como una extraña. Alguien desapegado y al mando. Finalmente. Oí su respuesta. El centro de todo mi plan. Deja de grabar. No era una petición. Era un rugido de miedo y rabia primarios de un animal acorralado. Distorsionado por la proximidad del micrófono y su volumen puro. Era el sonido de un dios descubriendo su propia mortalidad. No necesitaba el impacto real. La imagen de la bofetada era desordenada. Brutal y podría incluso despertar simpatía por el agresor en el público equivocado. La violencia puede ser complicada.
Pero una orden nacida del pánico de un hombre que acababa de cometer un acto de violencia era simple. Era una admisión. Desplacé el metraje fotograma a fotograma. Mi dedo pulsando la flecha con la precisión de un relojero. No buscaba la bofetada. Buscaba el después. ¿Lo encontré? Un fotograma perfecto. 2 segundos después de su orden. Era el momento en que miró directamente a la cámara que acababa de descubrir. Su rostro, pálido y sudoroso, llenaba el plano. Su boca aún abierta, atrapada a mitad de la palabra, grabar. Sus ojos muy abiertos. Ya no de ira, sino de un horror abyecto naciente. Era el rostro de un hombre viendo cómo su mundo entero ardía a su alrededor. Un mundo construido sobre mentiras e intimidación. La imagen misma estaba ligeramente borrosa por su movimiento. Un fantasma de su propia creación. Pero el audio que sonaría sobre ella sería cristalino. El sonido de su propia voz ladrando la orden que lo condenaba. Ese era mi fotograma congelado. Recorté el vídeo. 10 segundos en total. Comenzaba con el sonido tenue de la bofetada. Seguido inmediatamente por el grito de mi madre. Mi declaración tranquila. Y culminaba en su rugido furioso y presa del pánico. Exporté el archivo. Luego empezó el trabajo. Primero seguridad, enruté mi conexión a Internet a través de una serie de VPNs. Rebotando la señal de Zúrich a Singapur a Toronto. Creé una nueva dirección de correo encriptada en un servidor seguro. El nombre de usuario. Una cadena sin sentido de letras y números. En esa nueva cuenta creé un disco de almacenamiento en la nube protegido por autenticación de 2 factores y una contraseña de 24 caracteres. Subí el archivo de 10 segundos. Ahora titulado, Exhibita MP4. Encripté el archivo mismo. Luego generé un enlace compartible con una contraseña separada para el acceso. Luego redacté un nuevo correo. El destinatario era Víctor Navarro en su dirección oficial de trabajo en aureliatech.es. El asunto era simple. 3 palabras diseñadas para sortear filtros de spam y picar la curiosidad de un hombre como él. Asunto de integridad. El cuerpo del correo estaba vacío. No había texto. Ni amenazas. Ni exigencias. Solo el enlace encriptado. Pulsé enviar. Era un susurro digital. Un fantasma en su máquina diseñado para hacerle saber que la prueba existía y que ya no estaba bajo mi control. Lo volvería paranoico. Lo haría sudar cada vez que oyera el ping de un nuevo correo. Mi atención se dirigió entonces al escenario. Aurelia Tech no era solo una empresa. Era un culto a la personalidad construido alrededor de su propia virtud percibida. Víctor no era solo un empleado. Era un sumo sacerdote. La web de la empresa era un monumento a la autocomplacencia corporativa. Llena de fotos de empleados sonrientes y diversos. Y páginas interminables dedicadas a su cultura de integridad. Publicaban anualmente un código de conducta de 100 páginas brillante. Un documento que yo había leído de principio a fin. Estaba lleno de lugares comunes santurrones sobre respeto. Transparencia y rendición de cuentas. En la introducción. El consejero delegado escribía, creemos que cómo actúas cuando nadie mira es la verdadera medida del carácter. Sentí una sonrisa sombría tocar mis labios al leerlo. La joya de la corona de su pompa corporativa era la transmisión en vivo de la Semana de Ética. Era una emisión mensual obligatoria para todos los empleados a nivel global. Era un espectáculo nauseabundo de autoalabanza con entrevistas a ejecutivos. Testimonios de nuevos empleados entusiastas y vídeos animados cursis sobre escenarios laborales. También era la plataforma favorita de Víctor. Era orador frecuente. Su comportamiento calmado y autoritario lo convertía en el chico cartel perfecto para la marca de moralidad fabricada de Aurelia. Y yo conocía a la persona que lo montaba todo. Se llamaba Sara Jiménez. Coordinadora junior de medios que había trabajado para mí como becaria años atrás en mi primer empleo.
La recordaba como perpetuamente abrumada. Técnicamente competente pero fácilmente nerviosa y desesperada por complacer. Seguíamos conectadas en una red profesional. Un enlace dormido que ahora estaba lista para activar. Sabía por sus publicaciones públicas que seguía en el mismo puesto, gestionando la parte técnica de las emisiones corporativas de la empresa. También sabía, por mi tiempo en ese mundo, cómo funcionaban estas producciones para una transmisión en vivo global. Todos los activos de vídeo, clips promocionales, rol y NS de entrevistas, tarjetas de título, se precargaban en una cola de servidor de emisión horas antes de que el show saliera al aire. El director simplemente pedía, paquete de vídeo B, o promo C, y el técnico reproducía el archivo correspondiente desde la cola. Y en una empresa tan grande como Aurelia, había protocolos. Los archivos tenían que estar en un formato específico con una convención de nomenclatura concreta subidos a una carpeta compartida concreta en la red interna de la empresa. La pieza final del rompecabezas cayó en mi regazo una semana después. Víctor, en su arrogancia, dejó su portátil de empresa abierto en la encimera de la cocina una mañana. Había un correo interno en la pantalla. Era un anuncio para toda la empresa. Me incliné, fingiendo buscar las llaves del coche, y leí el titular: anunciamos al receptor de este año del premio a la integridad del empleado de Aurelia. Se me cortó la respiración. El receptor, celebrado por su compromiso inquebrantable con el liderazgo ético y la responsabilidad personal, era el vicepresidente senior Víctor Navarro. El premio se entregaría en vivo durante la próxima emisión de la Semana de Ética en 2 semanas. El día de la ceremonia llegué temprano al auditorio de la sede central de Aurelia en el centro de Madrid. Me mezclé entre los empleados con mi pase de visitante falso que había conseguido a través de un contacto. Nadie me reconoció, había cambiado mi aspecto lo suficiente: pelo recogido, gafas, ropa discreta. Me senté en la parte de atrás. Teléfono en mano, conectada a la app que controlaba la cámara del detector de humo. El evento comenzó con pompa habitual: discursos, vídeos motivacionales, aplausos. Luego llegó el momento culminante. El consejero delegado subió al escenario para presentar el premio a la integridad. Víctor caminó hacia el podio con su sonrisa confiada, el traje impecable, el aplauso resonando. El presentador comenzó a leer su laudatio. Víctor Navarro representa lo mejor de nuestra cultura de integridad. La pantalla detrás de él mostraba fotos de sus logros: cheque gigante, cinta cortada, sonrisas con empleados. Entonces, en el momento exacto en que el presentador dijo: ejemplo viviente de cómo actuamos cuando nadie mira, mi dedo pulsó enviar clip en la app. El sistema de la empresa, configurado para reproducir automáticamente los assets precargados en la cola, insertó mi archivo en lugar del vídeo promocional previsto. El audio estalló a todo volumen. Deja de grabar. Las palabras retumbaron por los altavoces, agudas y violentas, sin contexto. Una oleada de confusión recorrió la sala. Cabezas inclinadas. La gente intercambiaba miradas perplejas en el escenario. La sonrisa de Víctor vaciló. Un parpadeo de desconcierto en sus ojos. Claramente no reconocía su propia voz, distorsionada y amplificada. Y entonces llegó el segundo sonido. No era fuerte. Era íntimo, feo e inconfundible. Un chasquido agudo y húmedo. El sonido de carne golpeando carne, seguido instantáneamente por el grito agudo y perforante de una mujer de puro terror. El efecto sobre las 800 personas en la sala fue absoluto. Fue como si se hubiera accionado un interruptor, sumiendo todo el auditorio en el vacío. 1000 pulmones contuvieron el aliento a la vez. Todo movimiento cesó. Las sonrisas educadas desaparecieron,
congeladas y luego derritiéndose para ser sustituidas por máscaras de shock e incredulidad. Un solo segundo se estiró hasta la eternidad. En ese silencio cavernoso y resonante, se podía oír el engranaje colectivo de 800 mentes girando, intentando procesar lo que acababan de oír. Era un sonido que no pertenecía allí. Un sonido de un lugar oscuro y privado. Un sonido de vergüenza y violencia. Luego, justo cuando un murmullo bajo de confusión comenzaba a crecer, la pantalla cobró vida. No era un vídeo slick y profesionalmente producido. Era una sola imagen estática. Un fotograma congelado. Era el rostro de Víctor. Pero era un Víctor que nadie en esa sala había visto nunca. La imagen estaba ligeramente borrosa. Los colores sobresaturados por el objetivo barato de la cámara. Sus atractivos rasgos retorcidos en una máscara grotesca de rabia pura y sin restricciones. Su boca abierta. Atrapada a mitad de sílaba. Gritando las mismas palabras que acababan de oír. Sus ojos muy abiertos. Desorbitados con una combinación aterradora de furia y pánico absoluto. Este no era el líder calmado y benevolente del escenario. Este era un monstruo capturado en su hábitat natural. Durante 2 segundos completos, la imagen se mantuvo, quemándose en las retinas de cada persona en la sala. Luego, en la esquina inferior derecha de la pantalla, un gráfico limpio y nítido apareció, el logo oficial del evento. Texto blanco sobre fondo azul. Semana de Ética Aurelia Tech. La yuxtaposición era una obra maestra de disonancia cognitiva. Un choque visual y moral del que nadie podía apartar la mirada. La presa del silencio se rompió y una ola de ruido arrasó el auditorio. Jadeos. Susurros de shock. Gritos de «Dios mío». El sonido creció. Un rugido caótico de cientos de personas hablando a la vez. En el escenario, el consejero delegado era una estatua de puro horror. Su rostro, que momentos antes irradiaba orgullo, era ahora una máscara de mandíbula caída e incredulidad. Miraba la imagen monstruosa de su estrella ejecutiva. Luego miró salvajemente hacia las alas. Hacia la cabina técnica. Sus ojos gritando una sola pregunta frenética: ¿qué está pasando? Pero mis ojos, a través de la pantalla de mi portátil, solo estaban en Víctor. La sangre había abandonado su rostro, dejándolo de un gris ceniciento ceroso. Su boca colgaba abierta. Una O perfecta de shock silencioso. Sus manos, que habían descansado confiadas en el podio, ahora lo agarraban con nudillos blancos. Como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Miraba la pantalla. Su propia alma expuesta. Y por un momento pareció encogerse. El traje caro de repente parecía 2 tallas demasiado grande para el hombre hueco que había dentro. El director de la transmisión en vivo, en un momento de puro pánico, cometió el error fatal. En lugar de cortar la emisión a negro, cortó de vuelta al plano en vivo del escenario. Cortó a Víctor. Y Víctor, en su propio momento de pánico primitivo, miró directamente al cañón del objetivo de la cámara. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la pantalla. Ya no miraba a un público. Miraba a un verdugo. Me miraba a mí. Clic. Mi dedo golpeó el trackpad. Pausé la transmisión en vivo. En mi pantalla había una imagen perfecta en alta resolución de Víctor Navarro, receptor del premio a la integridad del empleado. Su rostro un retrato de culpa y terror. Mirando al mundo que ahora era su juez. Jurado y verdugo. Con la memoria muscular de miles de horas delante de un ordenador. Mis dedos volaron sobre el teclado. CMD Shift. Apareció la cruz. Dibujé un recuadro limpio alrededor del rostro horrorizado de Víctor. El podio y los rostros impactados y borrosos del público detrás de él.
La captura de pantalla se guardó en mi escritorio con un suave y satisfactorio tintineo. Tardé menos de 15 segundos. Abrí una nueva pestaña del navegador. Inicié sesión en una cuenta fantasma en X. Una cuenta sin nombre. Sin seguidores. Sin historia. Subí la captura de pantalla. La imagen era condenatoria. Un meme perfecto en potencia. Escribí una sola línea de texto encima. Un pie simple y devastador, la verdadera cara de la integridad en Aurelia Tech. En directo desde la ceremonia de la Semana de Ética. Pulsé publicar. Durante un momento no hubo nada. Solo mi publicación flotando en el vacío infinito de Internet. Refresqué la página. Un like. Una compartición. Refresqué de nuevo. 5 segundos después. 12 likes. 37 comparticiones. Refresqué otra vez. 200 likes. Más de 1000 comparticiones. Los números subían exponencialmente. Un incendio viral encendiéndose en tiempo real. Los teléfonos en ese auditorio y ahora en todo el mundo se iluminaban. La imagen. Mi captura de su ruina. Estaba suelta. Se replicaba. Se extendía por el torrente sanguíneo digital a la velocidad de la luz. Ya no era mía para controlarla. Ahora pertenecía al mundo. En la cafetería. El zumbido bajo de la conversación continuaba a mi alrededor. Nadie notó a la joven en la esquina. Su rostro iluminado por la luz azul fría de su portátil. Viendo cómo la vida de un hombre detonaba a 1000 kilómetros de distancia. La emisión en el auditorio había sido la explosión. Esto era la lluvia radiactiva. Y apenas comenzaba. No cerré el portátil. Me quedé en la cafetería otra hora. Observadora silenciosa en el epicentro de un huracán que yo había invocado. Internet no solo reaccionó. Explotó. Mi única publicación fue la chispa que encendió una tormenta de fuego global en minutos. El hashtag Semana Ética Aurelia se convirtió en el tema número 1 tendencia mundial. Un faro de deliciosa ironía salvaje. Los principales medios de comunicación. Oliendo sangre en el agua. Se movieron con velocidad depredadora. Periodistas tecnológicos. Vigilantes corporativos y reporteros de medios mainstream se lanzaron sobre ello. El goteo inicial de tweets impactados se convirtió en un torrente furioso de artículos. Piezas de opinión y segmentos de noticias por cable. Los titulares florecieron en mi pantalla. Cada uno un clavo en el ataúd profesional de Víctor. Forbes, ejecutivo de Aurelia Tech en escándalo de abuso transmitido en vivo. El País, ceremonia de premio de ética termina en horror cuando se expone abuso de padrastro. Un tabloide gritaba, el vídeo vil del VP villano. La narrativa se formó con una velocidad aterradora. Los detectives online alimentados por furia justiciera habían reconstruido nuestra relación en los primeros 30 minutos. Mi nombre seguía privado. Pero yo era la hijastra. Él era el ejecutivo abusivo. La historia era simple. Poderosa y absolutamente devastadora. La respuesta de Aurelia fue un caso de estudio de pánico corporativo. Primero, la transmisión en vivo se cortó. Sustituida por la pantalla azul genérica de espera y un mensaje, estamos experimentando dificultades técnicas. Era una mentira tan transparente que resultaba insultante. Sus canales de redes sociales. Antes flujos cuidadosamente curados de propaganda corporativa. Fueron arrasados por un tsunami de indignación. Miles de comentarios. Memes del rostro horrorizado de Víctor y enlaces al vídeo inundaron cada nueva publicación. Sus acciones. Que yo seguía en una pestaña separada. Habían entrado en caída libre. Desplomándose un 15% antes de que siquiera emitieran una declaración. Cuando la declaración llegó por fin. Fue una obra maestra de cobardía legalista. Publicada en su cuenta oficial de X, Aurelia Tech es consciente del incidente perturbador ocurrido durante nuestra emisión.
El comportamiento mostrado es antitético a nuestros valores. Hemos iniciado una investigación inmediata y exhaustiva del asunto. Era un escudo endeble contra una explosión nuclear. La respuesta del público fue desdeñosa y brutal. ¿Investigar qué? Leía un comentario destacado. Todos tenemos el vídeo. La investigación duró menos de un día. La presión del público, del Consejo de Administración y de su precio de las acciones en caída fue demasiado inmensa. 22 horas después de la emisión, apareció una segunda declaración. Más definitiva. Tras una investigación rápida, el empleo de Víctor Navarro en Aurelia Tech ha sido terminado con efecto inmediato. Nuestra empresa tiene una política de tolerancia cero ante este tipo de comportamiento. No solo lo despidieron, lo excomulgaron públicamente. Su nombre y biografía desaparecieron de la web de la empresa como si nunca hubiera existido. Estaba en casa cuando mi madre volvió de su cita médica. Había limpiado la lámpara rota y borrado cualquier signo físico de la violencia de la noche anterior. Entró tarareando, con una bolsa de farmacia en la mano, una sonrisa en el rostro. El doctor García fue maravilloso. ¿Karina? Dijo que mis números están mucho mejor. Vio mi cara y su sonrisa vaciló. Lucía. ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en la encimera de la cocina. Era su hermana. ¿Mi tía? Mi madre contestó alegremente. María. Justo iba a llamarte. Su voz se apagó. Vi cómo su rostro se derrumbaba mientras las palabras frenéticas de mi tía se vertían por el auricular. Se hundió en una silla de la cocina, su rostro volviéndose blanco como la tiza. No, susurró. No. Eso no puede ser verdad. Tiene que haber un error. Colgó sin despedirse, la mano temblando. Me miró, los ojos muy abiertos con un horror naciente e incomprensivo. La noticia, dijo María. Víctor. No necesitó terminar. Vi la acusación en sus ojos antes de que pronunciara las palabras. Su dolor y shock no eran por mí ni por la verdad. Eran por la vida que acababa de destruirse. Lucía, susurró, las lágrimas asomando. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto? La pregunta fue un golpe físico. Nosotros. Como si fuéramos un equipo. Y yo fuera la que lo había traicionado. No intenté discutir. No intenté defenderme. Caminé hasta mi habitación y volví con un pequeño pendrive negro. Lo coloqué suavemente sobre la mesa delante de ella, junto a sus llaves del coche. Lo miró como si fuera una serpiente. Yo no hice esto. Mamá. Dije. Mi voz baja pero firme. Él lo hizo. Esto es solo la prueba. Toqué el pendrive. Hay horas. Todas las noches que te llamó estúpida. Todas las veces que te dijo que no eras nada sin él. Todas las lecciones sobre el presupuesto. La miré directamente a los ojos. Los míos inquebrantables. Tú me decías después de que papá muriera que la verdad siempre habla por sí misma. Solo tienes que serlo bastante valiente para escucharla. Se estremeció. Luego se derrumbó, enterrando el rostro en las manos, los hombros temblando con sollozos de dolor y confusión. Le había dado la verdad. No podía obligarla a aceptarla. Su llamada llegó esa misma noche. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Contesté y me encontré con una voz que apenas reconocí. Era un susurro patético y roto. La autoridad retumbante había desaparecido, sustituida por un jadeo desesperado y ronco. Lucía. Grazno. Por favor. Tienes que quitarlo. Por favor.
Me lo han quitado todo. Mi trabajo. Mi indemnización. Todo. Solo haz que pare. La súplica era tan fundamentalmente ignorante del mundo en el que vivíamos que casi resultaba risible. Todavía pensaba que esto era una cinta que se podía borrar. Una foto que se podía quemar. No puedo hacer eso. Dije. Mi voz una línea plana y sin emoción. Por favor. Suplicó. La voz quebrándose. Te lo ruego. Solo deténlo. Yo lo detuve. Respondí. Las palabras frías y precisas. Lo detuve exactamente en el fotograma que me dijiste que parara. Hubo un sonido ahogado al otro lado de la línea. Y luego silencio. Colgué. En los días siguientes me convertí en un símbolo involuntario. Nunca di una entrevista. Nunca emití una declaración. Pero los medios, en su hambre insaciable de narrativa, crearon una para mí. Una foto antigua mía salió a la superficie, raspada de la página de antiguos alumnos de la universidad. Era de una competición de informática hace 5 años. En ella llevo una camisa azul sencilla, mirando con intensidad la pantalla de un portátil. Su luz iluminando mi expresión concentrada. Esa foto estaba en todas partes. En sitios de noticias. En revistas. En programas de televisión. Me llamaban vigilante digital. Guerrera del teclado por la justicia. Convirtieron mi acto privado y doloroso de autopreservación en una cruzada pública. Miraba esa foto de la chica de la camisa azul y sentía un profundo desapego. Ella era su heroína. Su símbolo. No era yo. Nunca quise ser famosa. Nunca quise que mi cara fuera un meme de justicia digital. Todo lo que siempre quise fue que el concepto abstracto de justicia tomara forma física. Quería que la verdad fuera algo que pudieras sostener. Algo que pudieras ver. Algo que no se pudiera negar ni explicar con un hombre en traje caro. Y ahora tenía forma. Era un solo fotograma solitario. Replicado infinitamente. De un vídeo. Era el rostro de un monstruo iluminado en el destello de su propia rabia. Era un fotograma congelado. Quieto para siempre. Pasó una semana en un estado de animación suspendida. El mundo exterior rugía con la historia de Víctor Navarro. Pero dentro del chalet de la calle de los Robles, un silencio frágil y asfixiante se había apoderado de todo. Mi madre se movía por las habitaciones como un fantasma. El rostro pálido y demacrado. No encendía la televisión. No leía las noticias. Solo hablaba cuando era necesario. En frases cortas y susurradas. El pequeño pendrive negro que le había dado seguía en la encimera de la cocina. ¿Intacto? Un pequeño monolito de verdad que le daba demasiado miedo enfrentar. Su nombre nunca se mencionaba. Pero su ausencia era una presencia física. Un vacío que succionaba todo el calor y el aire de cada habitación. Vivíamos entre los escombros. Dos supervivientes de un naufragio. Sin saber cómo empezar a reconstruir en la orilla. Entonces, un martes por la tarde, sonó el timbre. El sonido fue una intrusión violenta. Un shock para el sistema de nuestra nueva vida tranquila. Mi madre, que estaba en la cocina, se congeló, la mano agarrando un paño de cocina. Las dos lo sabíamos. Solo podía ser una persona. Sentí una extraña calma. ¿De inevitabilidad? Esta era la escena final. Caminé hasta la puerta. Mis pasos firmes sobre el suelo de madera pulida. Miré por la mirilla y el hombre que vi al otro lado era un extraño. Era Víctor. Pero era una versión de él despojada de todo artificio. El traje impecablemente cortado había desaparecido. Sustituido por una polo arrugada y pantalones caqui manchados. Su rostro estaba demacrado y sin afeitar.
Un paisaje de barba gris y piel hinchada por la falta de sueño. Su pelo. Normalmente perfectamente peinado. Era un desastre. Pero fueron sus ojos los que contaban la verdadera historia de su colapso. La inteligencia fría y calculadora. La superioridad engreída. El desprecio apenas oculto. Todo había desaparecido. En su lugar había un vasto vacío hueco. Los ojos de un hombre que había perdido su reflejo. Abrí la puerta. No dije una palabra. Simplemente me quedé allí, bloqueando la entrada. Mi presencia una pregunta. Pareció encogerse bajo mi mirada. Los hombros caídos. El aire fresco de la tarde flotando entre nosotros. Espeso con todo lo que quedaba sin decir. Me miró. Sus ojos inyectados en sangre nadando con una súplica desesperada y patética. Y entonces hizo algo que nunca podría haber anticipado, sus piernas se doblaron y cayó de rodillas sobre el felpudo de bienvenida. El que decía, hogar dulce hogar. El gesto era tan dramático. Tan teatral. Que casi resultaba absurdo. El gran Víctor Navarro. Pilar de la comunidad. Arrodillado en mi puerta como un campesino medieval rogando por su vida. Lucía. Grazno. Su voz una cosa seca y rota. Lucía. Lo siento. Sus ojos estaban húmedos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de profunda autocompasión. Lo he perdido todo. Me lo han quitado todo. El trabajo. La pensión. La membresía del club. Todo se ha ido. Enumeró sus pérdidas como un hombre leyendo su propio obituario. Una letanía de estatus y privilegio. No estaba llorando lo que había hecho. Lloraba lo que ya no tenía. Miré hacia abajo a este hombre roto y no sentí nada. Ni lástima. Ni triunfo. Ni siquiera ira. Solo un vacío frío y clínico. El miedo que había cultivado en mí durante una década había desaparecido y lo vi por lo que realmente era, una cáscara hueca. Una construcción de reputación y poder. Sin esas cosas. No quedaba nada. El miedo en sus ojos no era el miedo de un hombre que había hecho daño a su familia. Era el terror de un narcisista que había perdido su público. ¿No lo sientes? Dije. Mi voz cortando su patético espectáculo. Era nivelada. Desprovista de emoción. ¿No sientes haberme pegado? Levantó la vista. Su rostro surcado de lágrimas, una máscara de confusión. Claro que sí. Lucía. ¿Yo? No. Lo interrumpí. La palabra aguda y definitiva. No lo sientes. Sientes que la gente lo viera. Tienes miedo de que sepan lo que eres. Estás aterrorizado de que el reflejo que viste en esa pantalla sea el único que te queda. La verdad de las palabras lo golpeó con fuerza física. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Abrió la boca para discutir. Para mentir. Para construir una última defensa. Pero no salieron palabras. Solo me miró fijamente. Su patético engaño expuesto en el felpudo. La pelea había desaparecido. La actuación había terminado. Se derrumbó sobre sí mismo. Las manos cubriéndose el rostro. Y comenzó a sollozar. Eran sollozos feos y convulsivos. El sonido de un hombre que lloraba solo para sí mismo. Has ganado. Logró decir entre jadeos. Las palabras ahogadas por sus manos. ¿Lo hiciste? Has ganado. Todavía no lo entendía. Todavía lo veía como un juego. Una batalla de voluntades que había perdido. Necesitaba ser una víctima en una guerra. No el autor de su propia destrucción. Sacudí la cabeza lentamente. Esto nunca fue sobre ganar. Dije. Mi voz bajando a casi un susurro.
obligándolo a escuchar. No fue una competición. Hice una pausa, dejando que el silencio flotara en el aire antes de entregar la verdad final en Escapebel. Solo lo detuve en el fotograma que me dijiste que parara. Sus sollozos se detuvieron. Bajó lentamente las manos. El rostro resbaladizo de lágrimas e incredulidad. Por fin lo entendió. Esto no fue un acto aleatorio del destino. No fue un accidente desafortunado. Esto fue una sentencia. Y él había sido quien la pronunció. Por el rabillo del ojo fui consciente de una sombra en el pasillo detrás de mí. Mi madre. Había estado de pie en la puerta de la cocina todo el tiempo, escuchando cada palabra. Se agarraba a la encimera. Los nudillos blancos. El rostro una tormenta de emociones conflictivas. Pero por primera vez en 10 años. Estaba en silencio. No corrió a su lado. No suplicó su caso. No me dijo que fuera más amable. Que perdonara. Solo se quedó allí. Testigo silencioso de la verdad que ya no podía negar. Su silencio fue el sonido más poderoso que jamás había oído. Era su veredicto. Víctor pareció sentir su presencia. Su juicio. Miró más allá de mí hacia el interior de la casa. Quizá esperando un último aliado. Pero no encontró ninguno. El último resto de su fuerza pareció drenarse de él con un gemido. Se empujó desde las rodillas. Su movimiento lento y antiguo. No me miró de nuevo. Solo se giró. Un hombre sin dirección. Y se alejó. No corrió. Solo caminó por el camino de adoquines inmaculado. Pasando los rosales perfectamente cuidados. Un fantasma acechando la vida perfecta que había construido y destruido. Me quedé en la puerta y lo vi irse hasta que dobló la esquina al final de la calle y desapareció. Luego cerré lentamente la puerta. No dio un portazo. No hizo clic con un sentido de finalidad decisiva. El pestillo encajó con un suave y silencioso golpe. Era el sonido de un libro cerrándose suavemente. La frase final. Poco notable. De un capítulo largo y difícil. La casa volvió a estar en silencio. Pero este era un tipo diferente de silencio. Era limpio. Era nuestro. Me giré y miré a mi madre, que seguía de pie junto a la cocina. Su rostro estaba ahora mojado con sus propias lágrimas. Pero eran lágrimas diferentes. Me miró. Una mirada larga y escrutadora. Y en sus ojos vino culpa. Sino un destello de una comprensión terrible y dolorosa. Un comienzo. Supe entonces que esto no era una victoria. No había alegría en esto. Ni sabor dulce de venganza. Su destrucción había dejado un cráter en nuestras vidas que tardaría años en llenarse. La venganza nunca es perfecta. Es una cosa desordenada. Dolorosa y fea. Pero mientras la luz de la tarde entraba a raudales por las ventanas de nuestra casa tranquila y vacía, sentí una profunda y sombría paz. Se había hecho justicia. Más que eso. La justicia había sido vista. Después de la confrontación personal llegó el eco social. Una onda larga y reverberante de consecuencias que ya no estaba bajo mi control. En el extraño ecosistema desapasionado de Internet. La imagen del rostro de Víctor. Capturada en ese único fotograma de rabia incandescente. Fue arrancada de su contexto y recibió una nueva vida. Se convirtió en un meme. Mi trauma. Mi momento meticulosamente planeado de justicia. Se convirtió en un trozo de contenido viral. Un nuevo formato flexible para el ciclo interminable de comentario y humor de Internet. Lo vi primero en Reddit en un foro dedicado a la sátira corporativa. Alguien había tomado la captura de la transmisión en vivo y la había titulado, "Mi jefe convocando una reunión obligatoria a las 8 de la mañana de un viernes". De ahí mutó y se extendió. En X se emparejaba con titulares políticos.
El rostro de Víctor representando a un político caído en desgracia o una política fallida. En Instagram lo usaban influencers para quejarse de que su internet se había caído. Se convirtió en una abreviatura de rabia impotente. De los poderosos atrapados en un momento de debilidad patética. Cada vez que lo veía. Divorciado del sonido de la bofetada y el grito de mi madre. Se sentía menos y menos como mi propio recuerdo. Estaba viendo mi dolor aplanado. Pixelado y convertido en una broma para extraños. Había una ironía amarga y desapegada. Como ver un trozo salvado de tu propio naufragio usado como maceta decorativa en el jardín de otra persona. Junto al humor llegaron los análisis más serios. Piezas de opinión y publicaciones en LinkedIn de gurús corporativos y consultores de ética diseccionaban el incidente de Aurelia Tell con un tono académico solemne. Usaban el fotograma congelado como imagen de portada para artículos titulados «La fragilidad de la reputación corporativa» o «Autenticidad en la era digital». Mi favorita. La que me hizo soltar una risa corta y seca. Era un pie simple de 4 palabras que aparecía una y otra vez, cuando la ética se encuentra con la realidad. Lo trataban como un concepto filosófico. Un caso de estudio teórico. No tenían ni idea de los años de terror silencioso. Del olor a whisky en su aliento. De la sensación de un mundo cuidadosamente construido convirtiéndose en hielo. El desarrollo más surrealista llegó cerca de un mes después. Recibí un mensaje de una antigua amiga que ahora trabajaba en recursos humanos para una gran compañía de seguros. Esto es increíblemente raro. Escribió. Y siento si me estoy pasando. Pero tengo que contártelo, hoy tuvimos nuestro seminario anual de conducta laboral y el vídeo de formación incluía un nuevo módulo sobre mala conducta ejecutiva. Usaron el clip. Los 10 segundos completos. Se presentó como ejemplo de manual de un fallo catastrófico en integridad personal y profesional. Así que ahí estaba. Mi vida. Mi dolor. Mi acto desesperado de supervivencia había sido esterilizado. Editado y empaquetado en un módulo de formación corporativa. Ahora era una herramienta para que los mandos intermedios obtuvieran su certificado anual de cumplimiento. Imaginé una sala de conferencias estéril llena de empleados medio atentos mientras el sonido de la bofetada resonaba en altavoces diminutos antes de que el presentador pasara al siguiente punto de una diapositiva de PowerPoint titulada «Mantener una imagen profesional». El absurdo era impresionante. Mi guerra se había convertido en un gasto empresarial. Luego llegaron los correos de aquellos que querían convertirme en heroína. El más destacado era de una organización nacional llamada Mujeres por la Justicia. Un grupo dedicado a apoyar a denunciantes femeninas y víctimas de abuso. El correo era largo y sentido. Escrito por la fundadora de la organización. Elogiaba mi valentía increíble y mi uso innovador de la tecnología para hacer que el poder rindiera cuentas. Escribía, tu historia. Lucía. Ya ha tenido un impacto inconmensurable. Hemos visto un aumento del 30% en las llamadas a nuestra línea de ayuda solo en el último mes. Con muchas mujeres citando tu caso como el catalizador que les dio fuerza para hablar. Has dado voz a las que no la tienen. Terminaba invitándome a ser la ponente principal en su gala anual. Leí el correo 2 veces. Entendía que su intención era buena. Entendía que mi historia, ahora propiedad pública, había adquirido un significado mayor que mi propia vida. Pero no podía aceptar el papel que habían elegido para mí. No era una cruzada. No era una activista valiente que había salido a cambiar el mundo. Solo era una mujer arrinconada que había elegido luchar con las únicas armas que tenía. Aceptar sus elogios. Subir a su escenario y contar una versión esterilizada e inspiradora de mi historia sería otra clase de mentira. Sería una apropiación de mi propia verdad. Cerré el correo. No respondí. Esa noche. Por primera vez desde que todo había ocurrido. Abrí el archivo de vídeo original. No la versión comprimida y granulada que aún circulaba online, sino el archivo fuente de alta resolución prístina guardado en su carpeta encriptada en mi disco duro.
La casa estaba completamente en silencio. Mi madre dormía. Sentí que se requería un ritual privado final para cerrar este capítulo para mí misma. Me puse los auriculares y le di a reproducir. Lo vi todo. Desde el momento en que me arrebató el teléfono hasta el momento en que gritó su orden final presa del pánico. Me vi a mí misma en el suelo. Vi el terror de mi madre. Lo vi todo con una extraña distancia clínica. La rabia ardiente y el miedo helado que habían definido ese momento habían desaparecido. Ahora era simplemente una observadora. Viendo una escena de una película cuyo final ya conocía. Mi dedo flotó sobre el botón de borrar. Esa había sido mi intención, verlo una última vez y luego borrarlo de mi vida para siempre. Pero algo me hizo detenerme. Arrastré el deslizador de la línea de tiempo hacia atrás y lo detuve exactamente en el fotograma. El que ahora era un meme. Un caso de estudio. Un símbolo. Su rostro contorsionado y feo. Lo miré fijamente. Al hombre que había tenido tanto poder sobre mí. Que había controlado mi vida con miedo durante una década. Y no sentí nada. El miedo había desaparecido. La ira había desaparecido. En su lugar solo había un silencio profundo e inquebrantable. El monstruo en la pantalla ahora solo era una imagen. Una colección de píxeles. Ya no tenía poder. Fue en ese silencio cuando por fin lo entendí. Mi plan nunca había sido borrarlo de mi vida. Nunca lo había necesitado. En su obsesión desesperada y patética con su propia imagen. Él había realizado el acto él mismo. Su existencia entera. Su sentido del yo. Se construía sobre el fundamento de su reputación pública. Era Víctor Navarro. El gran ejecutivo. El pilar de la comunidad. Cuando destruí esa imagen. No solo le quité el trabajo. Le quité toda su identidad. Había atado voluntariamente todo su ser a esa actuación pública. Y cuando la actuación se expuso como un fraude. El hombre mismo simplemente dejó de existir. No necesité destruirlo. Se autodestruyó. Yo solo me aseguré de que quedara grabado. Aparté el cursor del botón de borrar. Guardaría el archivo. No como trofeo. No como recordatorio del dolor. Sino como un testamento final y silencioso. Era la verdad capturada y preservada. Él había construido su vida sobre una mentira y yo había respondido con un solo fotograma innegable de realidad. Ese único fotograma lo contenía todo. El crimen. La confesión. El veredicto y la sentencia. Estaba todo allí. Y era suficiente. Ese fotograma era suficiente para vivir para siempre. Los meses se fundieron unos con otros y el mundo. Como siempre hace. Siguió adelante. La tormenta digital alrededor de Víctor Navarro se redujo a una brasa baja y humeante. Su nombre se convirtió en una pieza de trivia. Un cuento con moraleja susurrado en salas de juntas corporativas. El meme de su rostro aún surgía ocasionalmente. Un fantasma de la cultura viral. Pero había perdido su carga eléctrica. Para nosotras. Para mi madre y para mí. El silencio que dejó atrás se fue llenando gradualmente de algo nuevo. Era una pieza vacilante. Frágil al principio. Pero fortaleciéndose lentamente. Como los primeros brotes de hierba después de un invierno brutal. Mi madre por fin enchufó el pendrive en su portátil un domingo tranquilo. No la miré. Solo salí de la habitación y la dejé enfrentar la verdad sola. Nunca habló de lo que vio. No en detalle. Pero la mañana siguiente bajé y la encontré en la cocina preparando las torrijas que mi padre solía hacerme en mi cumpleaños. No me miró mientras daba la vuelta al pan en la plancha. Pero su voz estaba cargada de una emoción que había tardado meses en encontrar. «Tu padre», dijo en voz baja. «Siempre decía que tu mayor fuerza era que nunca aprendiste a retroceder. Estaría tan orgulloso de ti». «Lucía»,
No era exactamente una disculpa. Era algo más. Era un reconocimiento. Un comienzo. Me había mudado del chalet de la calle de los Robles. Encontré un pequeño apartamento en el centro de Madrid. Un lugar con techos altos y vistas al río incesante de luces de la ciudad. Era un espacio enteramente mío. Lleno de mis libros. Mis muebles y mi propio silencio. Destacaba en mi nuevo trabajo. La misma naturaleza meticulosa y observadora que me había permitido desmantelar la vida de Víctor me convertía en una investigadora interna excepcionalmente efectiva. Encontraba patrones donde otros veían caos. No me impulsaba el cinismo, sino una creencia simple e inquebrantable de que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, siempre deja un rastro. Una noche, ya bien entrado el primer invierno, trabajaba hasta tarde en mi apartamento archivando archivos antiguos de mi portátil personal en un disco duro nuevo. Era una tarea mundana y necesaria. Mientras la barra de progreso avanzaba por la pantalla, mi cursor flotó sobre un nombre de archivo familiar, Feed Detector MP4. El archivo fuente. Mi intención era borrarlo. Purgarlo por fin completamente de mi vida. Pero la curiosidad, o quizá la necesidad de una última mirada, me hizo hacer doble clic. El vídeo se abrió. No en su rostro, sino en el último fotograma que había mirado. El último fotograma del clip guardado. Era una vista de mí en el suelo. En los momentos después de la bofetada. La perspectiva de alta calidad de la cámara era clínica. Desapegada. El lado de mi cara ya empezaba a hincharse. Un tenue florecimiento púrpura bajo la piel. Pero fueron mis propios ojos los que captaron mi atención. Estaban muy abiertos. Claros y mirando directamente hacia el objetivo. No había miedo en ellos. No había odio. Solo había una claridad absoluta y sorprendente. Era el rostro de una mujer que acababa de ver el final de la historia y estaba lista para escribirla. La luz amarilla cálida de la única lámpara restante atrapaba el brillo de lágrimas no derramadas en mis ojos. No de tristeza, sino de un enfoque terrible y recién descubierto. Moví el ratón. La flecha blanca, un fantasma en la pantalla. Pulsé el botón para congelar la imagen. Para afirmarla como el fotograma definitivo. Este era el otro lado de la historia. Su rostro era el crimen. El mío era la consecuencia. La resolución. La razón. Este era el fotograma que más importaba. Como si fuera una señal. Apareció una notificación de noticias en la esquina de mi pantalla. Era de una publicación importante. Un enlace a su resumen del año. Hice clic. El artículo era una recopilación de los momentos más definitorios del año. Y allí, bajo un titular sobre justicia digital, había una captura de un reportaje. Era el fotograma. Mi fotograma. La luz en mi mejilla magullada. Mis ojos mirando hacia arriba. El pie debajo era simple. Elegante y final. Decía, justicia fotograma a fotograma. Lo habían entendido bien. El mundo, a su manera caótica, por fin había aterrizado en el final correcto. Miré mi propio rostro en la pantalla. Un símbolo de una historia que ahora por fin había terminado. Con un clic silencioso apagué el portátil. La pantalla se oscureció y la luz azul fría que había sido mi compañera constante en esta lucha desapareció, dejándome en el suave y cálido resplandor de mi apartamento. El silencio era completo. Mi teléfono, descansando en el escritorio a mi lado, vibró. Miré la pantalla. Era un correo. No de los medios. No de una organización bien intencionada. Sino del jefe de mi departamento en el trabajo. Un hombre al que respetaba inmensamente. El asunto era, revisión de fin de año. Lo abrí.
esperando un mensaje corporativo estándar. Pero solo había una línea. Lucía, Decía. Solo quería darte las gracias. No solo por el gran trabajo que has hecho para nosotros este año, sino por haber tenido el valor de pulsar grabar en primer lugar. Una ola de emoción. Una que no me había permitido sentir durante casi un año. Me invadió. No era triunfo. Era una profunda y tranquila sensación de paz. La validación que nunca supe que necesitaba. No del público, sino de alguien que entendía el núcleo de lo que había hecho. Me levanté y caminé hasta la gran ventana que daba a la ciudad. Una suave nieve había empezado a caer. La primera de la temporada. Copos gordos y silenciosos descendían, cubriendo las calles y tejados con una manta de blanco limpio y silencioso. El ruido interminable de la ciudad parecía amortiguado, suavizado por la nieve. Era un momento de quietud perfecta y prístina. Un nuevo comienzo. Una pequeña sonrisa tocó mis labios. Una real, que llegaba a mis ojos. Pensé en Víctor. En su orden desesperada final aquella noche. El último jadeo de un rey moribundo. Miré la nieve cayendo. Al mundo haciéndose nuevo otra vez. Y susurré las palabras al silencio de mi propio hogar. Un reconocimiento final y secreto de la verdad. Él dijo, para. Hice una pausa, viendo cómo un solo copo de nieve se derretía contra el cristal cálido. Nunca lo hice. Me aparté de la ventana, dejando que la ciudad continuara su silenciosa y nevada transformación. La historia había terminado. La pantalla se volvió negra.